la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a toda la industria cinematográfica del país. Lo escuchás por Radio Tren Topic. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, en el primer programa de este 2023, inaugurando nuestra tercera temporada de emisión. Ya estamos con nuestra primera invitada. Julieta Silverberg coprotagoniza El Método Tangalanga, una comedia de Matteo Bendeschi que se estrena el jueves 19 y que recupera el tono de las comedias, de las películas de los años 40, en la época dorada del cine argentino. Integran el elenco junto a Julieta, Martín Piroyansky, Alan Zabag, Luis Machín, Luis Rubio y Rafael Ferro. Estamos con Julieta Silverberg en este primer programa del año de GPS Audiovisual Radio. Gracias por estar con nosotros, Julieta. Un enorme gusto recibirte y feliz año. Hola, Julia, ¿cómo estás? Bueno, un placer, qué suerte, que es el primer programa del año, me encanta. Así es, inauguramos con vos la temporada, nuestra cuarta temporada. ¿Quién era el doctor Tangalanga para vos hasta que apareció esta propuesta? Mira, o sea, sí era parte de mi vida, como que era un comediante, un cómico que hacía las bromas telefónicas, o sea, las tenía escuchadas algunas de ellas, absolutamente. Y sí, yo hacía un montón de bromas telefónicas cuando era chica, como que era una actividad con todas mis amigas del colegio, muchísimas, era la actividad de la pijamada. O sea que tenías entrenamiento también en el tema. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué te entusiasmó del proyecto? ¿Qué te llevó a aceptarlo cuando te acercaron la propuesta? Mira, todos los que participan en el proyecto, en la película, son gente que valoro un montón, su amistad y su arte. Me encanta trabajar con todos ellos. Fuera de época me pareció muy hermoso y el resultado cuando la vi, o sea, me parece que está impactante, recreado los años 60, los vestuarios, es como, nada, es un lujo cuando uno puede trasladarse así, ¿no? Me gustó mucho la edición de la película, como la fotografía, todo, o sea, siento que está hecho como así, como me impactó, me emocionó, me gustan los puntos que toca, que elige contar de la amistad, que elige contar del amor, como que, digo, me imagino que si bien ahora somos menos ingenuos y ¿no? Digo que si uno mira, por ejemplo, bueno, mi parte de la película que es como toda la línea de lo romántico, ¿no? Pienso, bueno, claro, si uno mirara o no sé, cómo eran las relaciones, supongo que la película tiene una visión bastante más moderna, ¿no? Porque mi personaje no se queda anclada
con, con el malo, sino que, Ajá. sino que se siente atraída por el bueno, que Ujú. puede correrse de eso, que tiene un trabajo que le gusta y disfruta, pero también tiene un deseo y va tras él, quiere estudiar locución, entonces sí tiene algo ingenuo, inocente, bien analógico de época, pero Claro. también pero tiene una mirada más renovada, femenina, como eso. Sí, 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 sí. Que son, por otra parte, los personajes que alguna vez lo hemos conversado vos y yo, que te atraen, ¿no? La mirada que ofrecen sobre esa protagonista, ese personaje, esa mujer. La Este, verdad que sí, es adorable el personaje y tal cual, es ajá. como una mujer con una impronta muy marcada para su época, como muy para adelante, Sí, y decidida a cambiar el rumbo de las cosas. Este, pero bueno, todo, no sé, me pasa a veces que pienso previamente y después veo la película y cuando hago la nota, lo que opino de la película es una combinación de las dos cosas, de lo que pensé antes y de lo que no, porque digo, me encantó hacerla porque se ve impresionante, pero sí, es que sí, me sí, pasa un sí. poco eso, como que algo de cuando la vi eh, me resultó de una dulzura y de una ternura que me enorgullece formar parte de algo que rescate tanto la ternura, que es un valor que lo tenemos Sí, muy tapado, ¿no? muy diluido, muy Claro, claro, corrido, claro, como si no hubiese claro. tiempo. Y eso también me pasa con la película, que más allá de que, o sea, no es que tengo mega presentes todas las bromas de Tangalanga, pero intuyo por supuesto que que el humor y el amor era mucho más machistas que ahora, ¿no? Sí. Pero si bien probablemente era así, no probablemente, era así, como que algo de la línea que elige contar la película, eh, humorísticamente yo valoro un montón, que es el tiempo, ¿viste? Ujú. Como el tiempo de generación, para que se generen las cosas, ahora no existe. Y eso me resulta muy agotador y creo que en la película tiene un tiempo Sí. lento, tenaz, pero como que se van armando, vas queriendo los personajes, vas entrando en el código y eso es porque hay tiempo para verlo, no es que te tenés que reír cada un segundo, sino que hay un tiempo de construcción. No, Eh, y además, bueno, una comedia, ¿no? Que en estos tiempos también es bastante infrecuente y en el cine argentino sí, ni hablar, ¿no? sí, Pero es totalmente. realmente es muy, muy graciosa, muy fresca, Sí, es divina. el método Tangalanga. Ahora, eh, la película tiene esta impronta de las películas de los años 40, ¿no? De la época dorada del cine argentino. Hay personajes, como decías vos, hay una inocencia, una frescura allí dando vueltas. Y incluso el villano no es tan malo como podría ser hoy, ¿no? Sí, sí, como que no va al hueso, digamos. Ujú, Son ujú. como Son cosas, digamos. viñetas, sí, 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 exactamente. sí, sí. Exactamente. Y no, y para actuar también, justo, no sé, conversaba antes con Aimse, ¿no? Y el vestuario, qué sé yo, y digo que pensaba que hay veces que hacía rato no me pasaba esto, pero bueno, justamente porque como es de época, eh, si me juntaba a ensayar con Mateo en mi casa, con el rodete y tomando un té, no se me armaba tanto, pero yo le decía, vos quédate tranquilo, yo me voy a poner el vestido y voy Y a él, estar ahí, tipo, como que claro, pasa sí, sí, esto, sí, sí, eh, que es muy de un dibujo y que es hermoso porque es como si distintas disciplinas de verdad se mezclan y confluyen en un lugar que se arma algo copado, ¿viste? sí, sí, Y, sí, 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 y sí, también algo bien, a mí me pasó como cuando de tener así como más un personaje que es más como una composición, eso,
y que yo digo es como un figurín, ¿viste? Como si alguien lo estuviese dibujando, y es así el cosito, la cosita, y habla así, y eso Sí, habitarlo sí, y sí. darle el alma, ¿no? Justamente Pero te iba a preguntar, Julieta, ¿vos qué referencias tenías de ese cine de los años no, 40, esas no comedias, mucho, para construir este personaje? no mucho. El tono de este personaje, que es muy logrado por otra parte, muy, muy concreto. Te juro, lo tengo como metido en la cabeza, pero no es un cine que yo tengo mega visto para nada. O sea, Ajá, le dije a Mateo, ajá. digo, hablemos así, como más, como este cántico que usaban y no sé qué, pero lo tenía incorporado. O sea, no podrían, ¿entendés? No es que tengo tal película y me encantaba cómo hacían esto y lo otro, porque te estaría mintiendo. O sea, no es que tengo una referencia muy clara de eso. Sí que vimos un montón de videos, digo, para después sí afilar y Mateo sí lo tiene visto como, y sí lo Sí, tenía sí, claro y sí, me iba diciendo, sí. esto más así, esto más asá, eh, pero, pero bueno, son como construcciones que uno las va teniendo, ¿viste? Como si Sí. agarrás algo de tu biblioteca, pero sin una referencia tan puntual, digamos, en mi Ahora, caso. después de todo ese proceso y cuando la viste, cuando se preestrenó la película, se preestrenó en Mar del Plata, eh, ¿qué te pasó la primera vez que la viste? ¿Qué devolución hizo la gente? En ¿Qué Mar del Plata fue una sentías? maravilla. Fue re lindo, como Sala llena, además, estallaba la sala, sala. sala casi no conseguimos lugar para nosotros. Sí. No, tipo, nos metimos así, la vimos desde la primera fila. Mirá, a mí me pareció, me re emocioné. Me emocioné, lloré un montón con Alan y Martín, tipo, me rompieron el corazón. Varias escenas, eso, me re conmovieron y me hizo reír. Y la gente, era muy lindo que había gente de distintas edades, y creo que a las distintas edades la película les mueve por un lado distinto, ¿no? O sea, había gente re joven y se cagaban de la risa, sin saber probablemente quién era Tangalanga, o sí saben, porque, qué sé yo, todos escuchamos nombrar a Tangalanga. Algo, Eh, sí, siento exactamente. que, Sí, siento que sigue siendo mega popular. Digo, cada vez se va, ¿no? Se va escuchando otra cosa, que yo, pero, sí, o sea, sí. bueno, mi hijo no sabe quién es, tiene 10 años y ahí no llegó. Eh, Bueno, aprenderá ahora con esta todavía, película. ahora, creo que va a ser la primera película mía que pueda ver Luis, eso me encanta. Ah, claro, claro. Sí, nunca puedo ver ninguna, Por la edad, claro, claro, no todas podías. terribles. Bueno, así Eh, que lo estarás preparando para ir al cine, ¿no es cierto? La premier. sí, más bien. Este, No, pero eso, en Mar del Plata fue hermosísimo, la gente sí, sí, estaba sí, 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 re sí, fascinada. sí. Fue muy buena la repercusión y bueno, ahora tienen un lanzamiento importante, ¿no? En salas de todo el país. Digo, Sí, se va a ver el método Tangalanga a partir del 19. Ahora, casi simultáneamente, por decirlo de algún modo, se estrena otra película en la que vos participaste, pero aquí la novedad es que lleva tu firma la historia. sí, se estrenó Este, la la fiesta. fiesta, sí. ¿Y eso cómo Sí. fue? ¿Qué pasó ahí que Y eso fue, es un mirá, guión tuyo? hace muchos años, un montón de años, nos juntábamos a escribir con Echi, eh, que hace de Mali en la película, con Nacho, que es el director, y con Esteban Lamote. Nos juntábamos los cuatro a escribir una familia que nos divertía, para ser de hermanos, y fue el producto así de como de mucho tiempo libre que teníamos los cuatro, y nos juntábamos a paviar y a escribir, qué sé yo, y después Nacho lo siguió escribiendo, intervino Alberto Rojas Appel también en un momento en el Sí. guión, y después finalmente lo cerró Nacho, y bueno, pero muchos años estoy hablando atrás, y después finalmente se consiguió la manera de hacerlo,
poder, salió, digamos, el subsidio del Inca. Y, Ah, y bueno, nada, y para allí mí fue re está, emocionante. allí está las fiestas que te tiene entonces como guionista, además. Sí, O sea, así es. tenés un personaje en la película de Ignacio Rogers. Ahora, como si fuera poco, también estuviste filmando con otra colega, con María Alché. Sí, eso fue muy hermoso. O sea, Ajá, este año la verdad ¿cuándo? es que tuve unas experiencias, trabajé, hice solo películas y fue, fueron todas muy diferentes, así que como, sí, un Ajá, placer total para mí, como que es mi trabajo deseado, como poder ir haciendo así con tiempo y distintas cosas. Juan fue hermoso, una experiencia hermosísima, la dirige y la escribieron María y Benjamín Neistat. A mí me sí, fascina la película de María anterior y las de Benja también las vi y me gustan muchísimo. Así que filmar con ellos fue lo más. Y la película está bárbara, es una comedia universitaria de la Juan. UBA. Sí, habla de nuestra universidad, de nuestra educación pública, bastante apocalíptica también, eh, pero es bárbara, Ajá. así como va a Bueno, estar muy hermoso. muchas ganas de verla. Ahí te volviste, te reuniste con María Alché, con quien debutaron en cine ustedes, ¿no? La Claro, Niña fue sí, Santa. La Niña Santa, fue nuestra primera película para Mm. las dos, y siempre me quedó así una relación de amistad y afecto, y me encanta. Es lo más lindo de crecer en la vida es volverse a cruzar con, no sé, con gente y ver qué caminos fuimos tomando cada uno y ver los puntos en común que seguimos teniendo. Es muy, muy hermoso poder así como eso, los Claro, reencuentros, como claro, que claro. además, si la vida son encuentros, también después empiezan a ser todo el tiempo reencuentros y con, qué sé yo, eso, las Claro. nuevas maneras que vamos teniendo todos, distintas, muy especial, hermoso. En esa película también se armó una que estábamos todos como emocionados haciéndola. Es un Eh, proyecto que tiene mucho tiempo, estuvo postergado y bueno, finalmente ahora sí, pudieron bueno, concretarlo, ellos ¿no? entiendo que lo escribieron en pandemia, Sí, así que bastante rápido en realidad, con los tiempos del cine, pero capaz me estoy confundiendo, pero estoy casi segura que la escribieron en pandemia. Eh, Actué ahí, no sé, unas escenas muy hermosas. eh, bueno, subió otro el protagonista que es un genio y a mí me tocó actuar también con Cristina Vanegas, que la amo y es una claro, ídola. claro. eh, y ella estaba muy contenta de estar, no sé, como todos muy contentos de estar Todo participando. fluía muy bien, claro. Sí. Ahora, bueno, volviendo al método Tangalanga, ahí también tuviste reencuentros, ¿no? Porque también, bueno, comentabas al comienzo de la entrevista que son el equipo, es parte de tu vida, digamos, de tus Mm, amistades, de tu mundo. ¿Y sí, cómo es este reencuentro ahora, después de varios años y en el cine? Este, en realidad sí, es que sé yo, justo como que con todos los sigo muy de cerca, nos seguimos muy de cerca y actuamos todo el tiempo juntos, como que son actores que tengo cerca, digamos, laboralmente también, que siempre no sé, digo, se me arman diálogos actorales muy fácilmente, de manera muy veloz y, y nos ensamblamos bien. Eh, ujú, Además de ser amigos, ¿no? Pero es hermoso, qué sé yo. O sea, pensaba eso, que nuestra industria es pequeña, ¿no? sí, Y que si bien eso dificulta la fluidez del trabajo para todos, porque sería mejor que fuese muchísimo más gigante de lo que es, pero qué lindo que es, arrancás una película y siempre tenés 10 mínimo con los que trabajaste, quizás más de una vez. Eh, y algo
de eso siempre para mí se traduce. Como me pasó que estuve el año pasado filmando en Estados Unidos esta Sí. serie y todo era impresionante, y fue una experiencia muy particular y todo así mega, mega, mega. Y todos me decían, nadie se conocía con nadie, era un equipo de 2000 personas, era, te juro, gigantísimo, y nadie había trabajado con nadie. Entonces hay algo de la calidez después que se traduce para mí en nuestras películas y en nuestros proyectos que tiene que ver con eso, como que es un gran grupo que trabaja, pero bueno, sí, por supuesto, ojalá tuviésemos más para ofrecernos a todos, ¿no? Ujú, Pero exactamente. sin Ahora, duda, transitaste esa experiencia de Estados Unidos entonces de una manera muy particular, porque entiendo que venías de un proceso de un parate como todos, en todos lados, a raíz de la pandemia, y bueno, de pronto te sí, bueno, encontrás en esta mega producción. fui en pandemia, o sea, salimos de Argentina, en Ezeiza estaba vacío, era el único avión que salía, creo el mío. Ajá. Impresionante fue. O sea que sí, me fui ahí. Acá no, todavía no teníamos vacunas cuando me fui. Ah, Sí, o sea que te, locura. te mandaste, así. Está bien, Me la bueno, mandé. pero la necesidad de trabajar y un proyecto de esas No, características también es fue una increíble. experiencia muy importante, ¿no? La verdad que sí, fue hermosísimo. Hermosísimo y eh, no sé, es como que todos crecimos con las películas y las series yankees, ahora la serie, pero digo, no todos tenemos las películas yankees en nuestra cabeza, casi como si no fuese gente de verdad, los actores y las historias son películas, no existen en Ujú. la vida real para mí, en el imaginario. Y haber visitado ahí un poco, eh, estuvo buenísimo, o sea, fue Ujú. de verdad buenísimo. Actué 2 días con Sissy Spacek y J.K. Simmons y fue un flash divertido, ¿viste? Como realmente Claro, claro, una curiosidad. claro. Eh, Y qué bueno, sé yo, ahora pero bueno, sí, eso. de vuelta en el cine argentino, entonces, con el método Tangalanga, con las fiestas y bueno, alguna cosa más bueno, Juan, que supongo que llevará su estreno Juan más ya adelante, llegará el ¿no? estreno y también tengo para estrenar Un pájaro azul, que es una película de Ariel Rotter con Alfonso Tort que hicimos, que Ajá, está sí. divina. Eh, y también filmé con Daniela Goggi, que es una directora espectacular Sí. y también mis amigas, o sea, como eso es muy hermoso que vamos trabajando y vamos sumando amistades. Una película también de época, del 85, Ah, mira. eh, sí, que se llama El Salto, con Rodrigo de la Serna, que justo el otro día vi un poco porque fui a doblar y también, o sea, está bárbara. Sí, la verdad que quedó impresionante. Así que sí, re contenta de tener muchas cosas lindas para estrenar, Bueno, inminentemente. me alegro muchísimo, Julieta, te agradezco enormemente esta participación, en el debut de la cuarta temporada de GPS Audiovisual Radio. Ay, bueno, Muchísimas gracias. Sé que estás ahí muchas gracias ocupada, a vos. con No, acá otras estamos para notas, esto. pero Te bueno, agradezco un montón y siempre es re lindo charlar con vos. te mando un beso enorme. Y recordemos entonces que el jueves 19 se presenta el método Tangalanga, la comedia 19 de enero. exactamente, la comedia de Mateo Bendeschi. Te mando un beso enorme, Julieta. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta Chau, chau. pronto. Nos vemos. 50 mujeres del cine argentino. El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado.com.ar.
gmail.com. Santiago Loza acaba de editar Diario Inconsciente, un autorretrato descarnado, una confesión cruda sobre sus crisis emocionales y también internaciones que padeció cuando solo tenía 20 años. Estamos con Santiago Loza, director teatral, docente, jurado de distintos festivales como el último Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, el FICER. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Es un gusto recibirte aquí en este primer programa del año de GPS Audiovisual Radio. Hola, Julia, muchas gracias por la invitación. No te escucho. A ver si te... ¿ahí me escuchás? Ahí estás. ¿Te desmuteaste? Sí. No, sí, estoy desmuteado. Muchas gracias por la invitación, Julia. Soy yo entonces, que no Sí, tengo sí. retorno acá en el piso. Bueno, publicar un diario íntimo es antes que nada un acto de valentía, diría yo, ¿no? Porque es exponer públicamente temas privados y sensibles. ¿Qué te decidió a llevarlo a un libro, Santiago? Sí, en realidad parte un poco de la propuesta de los editores que armaron la editorial, que es Bosque Energético, que es una editorial que se va a dedicar como a publicar diarios íntimos de escritoras o de escritores. Y un poco quizás lo que me decidió fue como que me sentí bastante acompañado en el proceso desde la edición, eh, y sentir que lo que narraba tenía una distancia y que podía de alguna manera, no sé si la palabra es manipularlo, pero hacer ciertas operaciones artísticas sobre eso que estaba narrando, digo, era. eh, no, la confesión por la confesión misma no era algo que a mí me interesara, sino que algo de lo que se narraba armaba relato, armaba como algún tipo de relato y que tenía que ver más con cierta búsqueda de lucidez o de comprender que de confusión o de estado de locura, como se le puede llamar. Ajá. Ahora, bueno, vos cumpliste 50 años en 2021, en plena pandemia, y el libro fue tomando cuerpo en ese momento. Tiene que ver con el confinamiento, con la posibilidad de un tiempo ocioso para pensar o repensar más sobre uno mismo, incluso plantearse un balance. Sí, en parte, bueno, la escritura es algo que siempre a mí Sí. no sé, es como es una actividad que tengo permanentemente. En tiempos como de pandemia trabajé dos textos que fueron Nadadores Lentos, que es un libro que salió el año pasado por Ediciones Documenta, que tenía que ver también con la escritura y con, no sé, como esas derivas que tiene la escritura. Y quizás este es un texto que aparece, sí, que lo trabajé, que necesitaba eso, como distancia y cierto aquietamiento, que quizás tuvo que ver con el tiempo de la pandemia, digo, donde también otras actividades mías que tienen que ver con el cine o el teatro se detuvieron o estuve más alejado de esas otras actividades. Sí. Ahora, bueno, vos solés decir que cuando terminas una película que no vas a volver más al cine. Sí, lo sigo creyendo. Lo seguís creyendo, bueno, Sí, porque... sí, sigo creyendo. Sí. Ahora me parece que está complicado, que siempre se complica. Digo, pero algo del cine es así, digo, es como hay muchos elementos que tienen que darse para que una película, por lo menos el tipo de películas que hago yo, detonen o se puedan hacer. Digo, entonces, Sí. Bueno, vos digo, hiciste Edición Ilimitada, que fue una codirección, y Breve Historia del Planeta Verde, una historia exquisita sobre las diversidades, ¿no? Y los distintos. Un ovni en este caso. Una película ovni. Una película ovni, así la definías, claro. Y después en pandemia, el año pasado hicimos una película que estrenamos el año pasado en Mar del Plata, se llama Amigas en un camino de campo. Esa es la última película. Eso es como y entonces, una película muy pequeña, hecha también en plena pandemia. Ajá. Y entonces, ¿no sentís abstinencia del cine, digamos, cuando te propones esto de,
bueno, no voy a volver a filmar. Esta es la última que hago. No, lo que siento como a veces como que en lo que recae, vuelven las ganas es que el cine tiene algo colectivo, tiene algo grupal, tiene algo de encuentro, de familia un poco nómade que se arma en esa situación de rodaje. Entonces, sí, y que yo tiendo como a estar más recluido, más solitario para la escritura. Entonces, vuelvo a extrañar esa Comunidad. sí, esa comunidad y también, además de la comunidad, esa intensidad que tiene el cine. Digo, que Ajá. tiene filmar cine, digo, o sea, que toda esa gente esté trabajando para la toma y lo que sucede en la toma. Y después, a mí me gusta mucho la edición también, siempre he trabajado, a veces trabajo con una amiga que es Lorena Moriconi, Ujú. ahora trabajé con Josefina Lobete, siempre, pero hay algo también de volverse a encontrar con el material, que a veces es duro, el de la edición, pero también son miradas un poco como amorosas de las editoras y ese tiempo de ir encontrando la película que también me gusta. Entonces, aun cuando creo que es muy cansador y que a mí se me vuelve complicado como conseguir como la financiación para hacer la película, Ujú. vuelvo a extrañar esas intensidades y esas grupalidades que tiene el cine. Claro, claro. Bueno, pensaba mientras te escuchaba que la compaginación, la edición es también una reescritura, ¿no? Algo a lo que vos Sí. estás vinculado desde siempre, la escritura, Sí, fundamentalmente, ¿no? sí, son otras formas de escribir y tienen, eh, sí, son como otros, fueron otros lenguajes. Yo a veces necesito el cine, como hay algo del cine, como que el cine llega a ciertas zonas donde la palabra escrita no llega, o sea, que tiene la imagen, digo, tiene una contundencia, y a veces a la inversa, digo, a veces necesito como la reflexión que tiene la escritura eh, pero sí, sí hay algo del montaje que tiene que ver con una selección, y con como trabajar la materia que tiene que ver también con la escritura, con el lenguaje. Ujú. El caso de los libros también trabajo con editores, digo, alguien que siempre me Claro. están como leyendo, editando, como revisando y arreglando lo que uno hace. Digo, Sí, y en el caso de Diario Inconsciente, ¿qué recordás de tus 20 años? de mis 20 Porque es un años, momento muy particular en un momento particular, digo, me parece que de eso, no es fácil, eso, me decía que no es fácil como ser joven. Me parece que había Mm, algo de esa persona que fue a los 20 años que tenía como ciertos deseos y temores y una vocación, tenía como cierta vocación fuerte por lo artístico y me parecía a la vez que eso no se iba a poder dar o que me parecía que había como que la imposibilidad. Bueno, yo soy en ese momento, ahora se filma bastante en Córdoba, pero en ese momento yo vivía en Córdoba y no era tan simple pensar hacer cine o eso, me parecía, bueno, entonces era como una situación un poco compleja, supongo. ujú, Siempre, ujú. que siempre creo que es complejo ser joven, pero en ese momento, como para mí lo fue. ¿Y en qué consistía ese estado de perderte en las calles y proclamar el fin de los Sí, tiempos? sí. No, algo de lo que se narra está un poco, digo, hay algo donde lo que narra un poco Diario Inconsciente eh, narra un poco algo de lo que la memoria, de la ficción que construye la memoria, digo, de alguna manera es Ajá. lo que puedo narrar o lo que puedo como intentar narrar y a través de cierta eh, no sé, cierto intento también de poesía sobre eso. Digo, hay algo que cuando uno recuerda siempre vuelve a acudir al relato, a la memoria. Entonces fue una manera como de ordenar ciertos recuerdos y también lo que propone ahí el libro, también hay algo de distorsión o de sí, como lo que uno no puede, lo inventa o lo termina Ajá. de armar. Lo reconstruye, ¿no? Lo Sí, sí. edita de alguna Sí, manera. sí, que eso tiene la escritura, digo, que Claro. de alguna manera tiene la posibilidad de reconstrucción y de reparación que tiene la Ajá, escritura, ajá. o la ficción lo tiene. Entonces, para mí, digo, el libro tiene una zona confesional, pero también hay una zona como de ficción o de relato, de pequeña novela, digo, Ajá. donde se narran como ciertos acontecimientos que tienen que ver con ese personaje joven, donde en parte yo me siento representado y en parte no, digo, es como algo que ya no es.
es otra, digo, es otro que no soy ese ya. Ajá, ajá. Aquel joven de 20 años. Aquel joven, sí, sí, En sí. aquella inconsciencia o estado de no conciencia, ¿no? Que entiendo que el libro también plantea eso, Sí. de lo que a vos te ocurría. Cómo te veías vos en ese momento y en esas Eh, circunstancias y en este grado de locura, se podría decir? sí, sí. Sí, me parece que me cuesta como pensar más allá de lo que escribí, digo, como que apenas como me parece que me cuesta pensar de cómo me veía. Me parece que puedo verme desde el presente y puedo ver aquel que fui o más o menos o reconstruir, pero como me parece que hay algo de lo que narra, un poco es como un dejar de pensarse o como un dejar bueno, de ser, hay como cierta desintegración. Ujú, Eh, entonces me parece que en ese momento no hay como mucha mirada sobre el propio presente. Algo de esa mirada se va construyendo con el paso del tiempo. ajá, Y nada, eso. Pensaba que quizás eso, como cierta fragilidad también. Digo, me parece que es cierto, supongo que algo de lo que toca el libro tiene que ver con el tabú, digo, no se habla mucho tampoco de la salud mental o de las crisis ujú, mentales, digo, ya es algo que quizás es exactamente. mucho más común de lo que se piensa. Y para mí, digo, parte de eso que en algún momento tuvo que ver con un borde doloroso también fue como una cantera de imágenes también y de memorias. Digo que algo de eso construye el libro. Digo, un Ajá, lugar sobre el cual seguir trabajando relatos, digo, también uno vive también para tratar de entender. Entonces también mucho de lo que supongo que fui haciendo tiene que ver con esa necesidad de entender y de entender esa zona que tiene lo inacible, lo que no se puede comprender. ajá, ajá. ¿Y en qué momento decidiste o te diste cuenta bueno, que ya era suficiente, que podías salir de ese estado y quizás tuvo que ver el acercamiento al cine, a la Sí, literatura? sí, para mí, digo, me parece que hay algo Digo, ¿la escritura salva? ¿El la cine escritura, salva? me parece que el camino, el camino de lo artístico, no sé por llamarlo de alguna manera, suena un poco Ujú, ampuloso decir, pero algo del camino, digo, yo eh, elegí algo, elegí expresarme o eh, expresarme de una manera artística y creo que eso tiene algo saludable o que no tiene nada que ver con la locura o con la pérdida. Digo, me ujú, parece que la expresión artística ordena o puede como nominar o expresar lo que, lo que la desesperación no puede hacerlo. Entonces, digo, me claro. parece que algo de eso, y por supuesto, y siempre, además, fui ayudado, digo, por redes afectivas, terapéuticas, digo, algo de eso también Claro. siempre, y de haber podido hacer cierto trabajo sobre uno mismo, pero sobre todo pienso eso, que algo del orden de lo artístico para mí siempre fue una forma de seguir, sigue siendo y tener un plan, digo, tener como un plan, Ujú, un proyecto, digo, y el proyecto a veces va más allá del cine o digo, es como un proyecto que uno lo va armando y que eh, va mutando, pero siempre hay un plan, un proyecto. Me parece que cuando uno deja de tener proyectos o planes, ahí es fácil sucumbir. claro. Ahora, vos, ¿cuál es tu relación con Bosque Energético, esta editorial que, bueno, el plan que tiene es exclusivamente publicar biografías, autobiografías de escritores, ¿no? Claro, ellos tienen el plan de- de sacar diarios. Salió el libro mío, salió Diario Inconsciente, salió junto con Diario de los 15 de I. Acevedo, que es otro escritor, que narra casi como el comienzo en la juventud de su vocación literaria. Entonces, digo, sí, es como por lo menos el proyecto editorial es eh, ese, digo, como sacar Ujú, diarios o
o falsos diarios o ensayos sobre la propia escritura. En el caso son Andrés Gallina y Eugenia Pérez Tomás son los editores, y en el caso de Diario Inconsciente fue un texto que fue trabajado desde el comienzo. Digo, yo tenía como algo, un pequeño borrador de algunas páginas del texto y empecé a trabajarlo, sobre todo con Andrés, que iba trabajando el texto, o él decía, bueno, había como le daba una forma, o con él iba trabajando la forma, decía, bueno, evidenciar las partes más como ahuecadas del material, o eso. También Ajá. es como algo de la confianza en los editores, decir, bueno, ahí hay un libro, digo, yo escribí un texto, y uno confía en los editores que dice, bueno, ahí hay un libro y se va a publicar y está bien que así sea y tiene esta forma. Claro. ¿Y ahora el camino cómo sigue, Santiago? El camino del libro, bueno, el libro salió hace un par de meses, está teniendo, digo, como eso, es un libro, es una editorial independiente de las tantas editoriales independientes que hay en Argentina, pero que están Sí, creciendo mucho, sí, y el libro está circulando, digo, para la sorpresa de los editores y mía, digo, está circulando bastante, está teniendo, digo, creo que va a haber ahora van a sacar una nueva reedición porque estaba como, digo, es una circulación no está en todas las librerías, pero está en bastantes, ujú, ujú, y está teniendo buenas reseñas, y me gusta como un acercamiento amoroso que hay con el libro, digo, como de las y los lectores, digo, y que como gente que siente que se siente cercano o a la forma, o me parece también eso de que no, de que está corrido del caso clínico, digo, se puede leer, digo, aparte, digo, tiene cierto humor o cierta poesía, digo, se sí. puede como Bueno, leer más allá de la experiencia o con la experiencia esa misma. claro, es una ficción en el fondo, Tiene ¿no? algo de Claro, ficción, por supuesto, claro, que tiene un anclaje con lo real, pero tiene algo de ficción. A claro. mí me sirve, digo eso, como yo creo en la ficción, creo que, pero la memoria construye ficción de alguna Sí, manera, sí, entonces sí, tiene algo de sí. eso. Bueno, en lo particular pienso que todas tus películas muestran eso, cómo la memoria construye ficción, ¿no? Y cómo podés llevar esto a imágenes vos, Santiago Loza. Bueno, te agradezco muchísimo este No, contacto, no, gracias a vos siempre por felicitaciones. estar apoyando, siempre, 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 Aquí muy generoso. estamos, aquí estamos. Y bueno, si hay alguna otra película en puerta, también quisiéramos Bueno, saberlo. Este es un buen momento, ¿eh? no, por ahora sí hay como algunos proyectos que estoy tratando Ajá. de rescatar, pero todavía no logran cristalizarse, digo, eso. Ujú, ujú. Pero espero, sí va a haber, este año van a haber unas publicaciones más, Ajá, sí, sale una novela por Tusquets en algún momento, que una novela más novela, más ficción, sí. sale el segundo semestre del año, y creo que va a salir otra publicación más por Entropía. Bueno, volveremos entonces a comunicarnos en su momento. Te agradezco Bueno, muchísimo este contacto, muchas te gracias. mando un abrazo enorme y bueno, muy buen año, Santiago Loza, Un gracias, ¿eh? abrazo, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Diego Cremonesi emprendió uno de los tantos desafíos que marcan su carrera. Acaba de terminar el rodaje de Dos Manzanas, dirigido por Eduardo Raspo. Allí compuso a un personaje de la vida real, Juan Manuel de Rosas. Estamos con Diego Cremonesi, es un placer enorme recibirte aquí, Diego, en el primer programa del año de GPS Audiovisual Radio. Gracias por estar siempre. Qué honor. No, por favor, gracias a ustedes por siempre tener ganas de conversar conmigo. ¿Cómo Pero, estás? ¿cómo? Felicidades, antes que nada. Bueno, muchas gracias y lo mismo para vos. Bueno, ¿quién era Juan Manuel de Rosas para vos antes de llegar a este proyecto, a Dos Manzanas? Wow, ¿no? Cuando me llegó Dos Manzanas, esta película de Eduardo Raspo, que es interesante contar que plantea una situación bastante ficcional, o sea, no bastante, sino absolutamente ficcional, acerca de episodios reales, ¿no? Y antes de leer el texto, a mí ya, obviamente, como actor, que te propongan
hacer Juan Manuel de Rosas me generó una vibración particular, especial, ¿viste? Siempre son esos personajes icónicos, polémicos, ambiguos, determinantes, tipos que nada, bueno, han trascendido la historia y a la vez también ha sido parte de esta lucha interna que desde distintos lugares nos acompaña hasta el día de hoy como país. Así que me pareció un personaje muy interesante para abordar y a la vez nada, con ese nervio que te genera siempre el tratar de abordar un personaje existente y en este caso del que uno no tiene información real, ¿no? Claro. No hay más que pinturas y demás. Entonces, para mí fue muy interesante poder, digo, como actor lo lindo que tiene es que uno puede meterse en estas cosas sin la necesidad de tomar un partido desde lo ideológico, ¿no? Digamos, yo tengo mis simpatías y mis antipatías, por supuesto, Sí, políticas, claro. ideológicas y demás, pero cuando viene un personaje así, para mí el desafío es encontrar al tipo detrás de ese personaje, ¿no? No digo el chabón, el flaco, Claro. Sí. ese tipo ese ser humano que además terminó teniendo ese rol. Entonces, desde ese lugar me parece que siempre digo, es un desafío porque uno encara también una idea formada en el imaginario y a la vez siempre siente esos miedos de traicionar, de no estar a la altura. Entonces, en ese sentido, yo me tomé como el atrevimiento de permitirme una libertad grande, de decir, bueno, este es un Juan Manuel de Rosas. Sí. Uno de los tantos posibles, digamos. De los tantos, ¿no? Digo, lo hizo Pompeyo, lo hizo De la Serna, lo hizo Bevan, ¿no? Pero es un personaje tampoco que se ha abordado tanto, entonces me parecía que ahí el desafío era lograr algo que uno cuando lo mire y lo va a ver como una película, lo va a ver como un cuento, ingrese y compre, no sé si me explico, ¿no? Compre ese tipo de Juan Manuel de Rosas y durante ese rato acepte esa apuesta lúdica y que aparte la película la propone y la precisa, ¿no? Porque me permito contarte un poco, sí. Básicamente la película habla de un encuentro entre Darwin y Rosas, un encuentro que se sabe que existió porque es un encuentro que está documentado, nombrado por Darwin, documentado por Darwin en sus diarios. Pero bueno, Eduardo Rasco, el director, se permitió con esa excusa hacer un despliegue de lo filosófico, de lo ideológico, de este debate de estos dos personajes que en algún punto no están en el momento final de su carrera o de su camino, sino que es este personaje que se está gestando, formando. En este caso vemos a un Darwin muy joven, un Darwin que está, que le interpreta Martínez Lipak. Uy, Hola, se me está apagando el teléfono. Se me está apagando. Ahí te estamos escuchando. Sigamos sin imagen entonces. No importa. ¿Me escuchás, Diego Cremonesi? A ver si perdimos la comunicación o podemos retomarla. Estamos entonces con Diego Cremonesi, quien nos cuenta su interpretación de Juan Manuel de Rosas en Dos Manzanas, dirigido por Eduardo Raspo. Y bueno, empezábamos a comentar los desafíos de un actor a la hora de recrear, de componer, mejor dicho, un personaje de estas características, ¿no? Icónico, que existió en la vida real, sobre el que, por tratarse de la historia, no hay demasiadas referencias,
pero referencias visuales, digo, pero bueno, ¿por qué lado lo encaran entonces? Vamos a una pequeña pausa y enseguida retomamos la comunicación con Diego Cremonesi. 50 mujeres del cine argentino. El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Está disponible en plataformas Directoras, Mujeres en Acción, el ciclo de entrevistas temático de la tercera temporada de podcast de GPS Audiovisual, con entrevistas a cargo de quien les habla, Julia Montesoro. Melissa Liebenthal es la protagonista del episodio 27. Directoras, Mujeres en Acción, pone el eje en las realizadoras audiovisuales surgidas esencialmente a partir del nuevo milenio, del nuevo siglo, en la era de las grandes transformaciones, los cambios que van desde la implementación de la tecnología digital hasta la perspectiva de género en las formas y en las temáticas abordadas. Desde el lunes 9 de enero, entonces, estará disponible el episodio 28, correspondiente a la cineasta, realizadora y productora Soledad San Julián. Volvemos entonces, retomamos nuestra comunicación. Adelante, Liana. 50 mujeres del cine argentino. El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Toda mi vida y mi trabajo está construido de fotografías. Algunas tienen anécdotas, algunas tienen historias y otras son solamente imágenes. Mi viejo era un tipo súper delirante. Mi vieja quería una vida de lujos. Mi casa se convirtió en un colegio pupilo y de repente alguien me veía y me decía: ¿y usted qué hace que no está en la clase de pintura? No, esta es mi casa. El año 76 fue uno de los peores años de mi vida. Vino mi papá para contarme que le habían puesto una bomba y se tenía que ir del país al día siguiente. Había conocido a Daniel Osvaldo García Moreno, que casualmente era el hermano de Charly García. Con Dani las cosas no funcionaban, terminamos separados y yo viviendo con Charly García. Empezar a trabajar como fotógrafa siendo mujer fue algo difícil. El mundo del rock era un mundo de hombres y el de los fotógrafos también. Ahí me di cuenta que empezaba a tener que luchar por lo que era el crédito en cada una de las fotos que yo hacía. Yo quería tener un lugar dentro del movimiento de rock. Siempre digo que la fotografía me eligió a mí y no yo a la fotografía. Escuchábamos la voz de Andy Cherniavsky en Expuesta, un documental que todavía está en salas, recientemente estrenado, dirigido por Eduardo Raspo, con producción de Sarlec Producciones. Justamente estábamos hablando sobre otro trabajo de Eduardo Raspo, que es Dos Manzanas. Estábamos hablando con uno de sus protagonistas, Diego Cremonesi, pero ha tenido inconvenientes en la comunicación y bueno, ya no tenemos tiempo. El programa de hoy está terminando, pero bueno, les agradecemos a todas y todos los invitados,
a quienes nos acompañan, nos escuchan cada semana y a quienes nos acompañarán a lo largo de este 2023 aquí en Radio Trend Topic, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Eliana Gómez. Nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles, aquí a las 19 en vivo por Radio Trend Topic y Facebook Live de GPS Audiovisual. Esto fue entonces GPS Audiovisual Radio. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos y estar aquí siempre. Y ya saben, como decimos todo el tiempo, vean cine argentino. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.